No eres nada. ¡Mírame! ¡Siempre serás mía! Carla de la Cuesta es una activista contra la trata de personas que lleva por todo México la obra de teatro testimonial Alas Abiertas, que busca alentar a los jóvenes y a sus familias sobre cómo inicia la trata de personas, justo en esos momentos más imperceptibles. Pero, ¿cuándo es que una víctima se convierte en sobreviviente y puede dar su testimonio en público? Bueno, pues mira, es una muy buena pregunta porque creo que es un tema que no se puede generalizar, es un tema que cada caso es diferente, que se tiene que ver de manera en particular. Cada persona, cada víctima o sobreviviente vive en un proceso diferente. Te pongo un ejemplo. Yo me tardé muchísimos años en hablar. ¿Por qué? Porque necesité muchísimos años para recuperarme, no, simple y sencillamente porque yo en todos estos años no había tenido un respaldo, no había tenido una comprensión de qué era el tema, no tuve ni el respaldo de las autoridades, ni el respaldo de la sociedad civil, ni el respaldo de nadie que me hiciera sentir esta fuerza, este poder, esta sanidad para poder hablar y decir, ¿sabes qué? Hoy lo que me pasó tiene un propósito y puedo hablarlo para ayudar a salvar otras vidas. No podemos decir que el mismo tiempo que yo pasé o el mismo tiempo que pasó la de al lado tiene que ser igual, porque a lo mejor hay otras chicas que hoy de una manera muy rápida pueden sentirse con esta fuerza. ¿Por qué? Porque ya tienen un respaldo, por ejemplo, de parte de Comisión Unidos contra Trata, de Fundación Camino a Casa, de tantas organizaciones maravillosas que les están dando el respaldo y ellas se sienten fuertes, se sienten con la capacidad de utilizar eso para ayudar a los demás. Siempre y cuando, por supuesto, sean mayores de edad y siempre y cuando no estén, desde luego, en una situación de riesgo todavía inminente, ¿no? Esto no lo podemos decidir ni tú, ni yo, ni nadie, solamente la persona, porque esto es libertad de expresión, porque si tú quieres callar a las víctimas de trata, entonces tienes que callar a las víctimas de secuestro, tienes que callar a las víctimas de violencia de género, tienes que callar, por ejemplo, a los familiares que quedan como víctimas colaterales después de un feminicidio, por ejemplo, nos tienes que callar a todos. Mi familia dará una fiesta por el cumpleaños de mi papá y pues me gustaría presentarles a la próxima dueña de mis quincenas. ¡Cállate! ¿Quién es esta persona? ¡Cállate! ¡Esteban, ayúdame! ¿Qué es esto? ¡Cállate! ¡Tus papás nos enseñaron que no deberías de confiar en extraños! Todas las personas que viven alguna situación así piensan que todo el mundo podría ser malo, menos esa persona. Y menos cuando esa persona es la persona de quien está enamorada la víctima. Si algo a mí me ayudó verdaderamente cuando yo no sabía que lo que a mí me había pasado se llamaba trata de personas, es escuchar el testimonio de otras víctimas, porque de otras sobrevivientes, porque cuando tú oyes a las activistas, tú dices, ay sí, como que medio entiendes el tema, pero cuando oyes a las sobrevivientes, entonces cuando tú lo has vivido, te identificas y entonces ahora sí entiendes. Yo lo entendí. Yo cuando oí a otras sobrevivientes me di cuenta que contaban las mismas historias que yo tenía. A pesar de su trabajo en contra de la trata de personas, Carla de la Cuesta ha sido criticada en diferentes ocasiones. Sin embargo, ella asegura que continuará su lucha para evitar que estas historias se repitan. Cualquier persona que piense que no tienes que cobrar por tu trabajo, me parece que entonces está hablando de que requiere o necesita o le parece que lo correcto es que fueras explotado. Y la verdad es que yo vengo de eso y por supuesto ningún comentario al respecto hoy me podría siquiera molestar, ningún comentario al respecto siquiera me pudiera hacer más que pensar que ese tipo de mensajes tienen que ver de alguien que le parece que la explotación del ser humano es el camino, no que cada ser humano cobre dignamente por su trabajo, como justamente todos y cada uno, por ejemplo, de los servidores públicos hacen, ¿no? Informó para La Polilla Tlaxcala, Eduardo Ávila.